Buenos días, director. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días, buenos días con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, buen día, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escucha Lucía? Lucía, perfecto. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un buen día, Jerico Barraza, Joan, Mateo, Luciana, Tatiana, Jorge. Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos a empezar ya con nuestra clase programada para el día de hoy. Hoy, viernes 19, imagínense ustedes, ya estamos 19 de marzo. Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar de la siguiente manera. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe's School, te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú acá en nuestra institución educativa Uribe's School. Y esta clase de hoy, viernes 19 de marzo, está dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección A. Hoy vamos a hablar acerca de la economía colonial, conociendo la historia del Perú a cargo de César Uribe. Bien, de manera introductoria vamos a dar a conocer lo siguiente. Para hablar nosotros acerca de la economía colonial, vamos a tener que resaltar una de las principales características de la economía colonial. Y una de las principales características de la economía colonial es que ésta se desarrolló en base a los intereses de España. No entiendo, profesor, en base a los intereses de España. ¿Y cuáles eran los intereses de España, profesor? Los intereses de España era ganar, ganar, ganar y ganar a costa de todo. España quería las grandes utilidades que le facilitarían las colonias en América y en especial la mejor de las colonias, nuestro Perú. Entonces, la economía colonial estuvo basada en los intereses que tenía España. ¿Cuál era el interés primordial de España? Ganar a costa de todo. Cuando digo a costa de todo, acá tenemos que resaltar la presencia de la mano de obra en masa, la presencia de la mano de obra barata. Estamos hablando de los indígenas. Mira tú, el día tiene 24 horas, mi apreciada Lucía, y los indígenas trabajaban 20 horas diarias y lo hacían a latigazos, Ailín. Lo hacían a latigazos, 20 horas diarias en condiciones infrahumanas, con maltratos, a latigazos, ¿por parte de quién? Del colono español. Mire usted, esa mano de obra fue la que llenó las arcas de España con la presencia de oro y plata. Por esa razón, en el Perú durante los tiempos de la colonia se explotaron aproximadamente 756 minas. Fueron explotadas en el Perú, ¿sí? Y esas minas explotadas en el Perú fueron trabajadas nada más y nada menos por los
indígenas. Mire usted, había otras minas que también fueron explotadas, pero en estas no encontrábamos oro ni plata. Esas minas donde había otros metales, España dispuso que se arrendara, que se alquilara, que se ofrezcan a determinados particulares para su explotación. España no quería saber nada con otros metales, solo con oro y plata. Y en donde va a trabajar en condiciones infrahumanas, repito, nada más y nada menos que los indígenas. Sin embargo, tenemos que resaltar en esta mañana 3 características importantes de la economía colonial. ¿Cuáles serán, mi apreciado estudiante? Mira, 1, el mercantilismo. 2, el exclusivismo. Y 3, el intervencionismo. Mercantilista, exclusivista e intervencionista. 3 características importantes de la economía colonial. No te olvides, Jerico Barraza. ¿Qué fue el mercantilismo? Mira tú, era la acumulación. ¿De qué? De ganancias. Había un afán por el lucro. Este sistema que planteaba la riqueza de un país estaba en relación directa a la acumulación de metales preciosos como el oro y plata. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, España se dedicó más a la minería que a otras actividades. Claro, esta era rentable, Jerico. Esta facilitaba grandes cantidades de utilidades y ganancias. En cambio, las otras no. Por esa razón, la agricultura, que había sido una actividad importante en los tiempos del Tahuantinsuyo, en la colonia pasó a un segundo plano. Por encima de todas las actividades económicas, vamos a encontrar a la minería. Y en el Perú, señores, había 2 tipos de minas. Escúchame, César Colán Cano. En el Perú, durante los tiempos de la colonia, encontramos 2 tipos de minas. Unas, las llamadas minas del rey, y las otras, minas ordinarias. Ailín, minas del rey. ¿Qué quiero decir? Estas eran exclusivamente de la corona española. ¿Por qué razón? Porque estas tenían en su interior grandes cantidades de oro y plata. En cambio, en las minas ordinarias no había oro y plata, habían otros metales, que no le importaba pues a España. Por esa razón España, te dije al inicio, ordenó que éstas se arrendaran. Y por el arrendamiento de estas minas particulares se tenía que pagar un impuesto. Ese impuesto fue nada más y nada menos el llamado quinto real. ¿Cómo se llamó, Aileen? ¿Cómo se llamó ese impuesto? El quinto real. Anótale, Aileen, por favor, 2 puntos por su participación. Quinto real. Solamente se pagaba el quinto real por explotar las minas particulares o también minas ordinarias. En cambio, las minas del rey, mi apreciado César, las minas del rey, estas eran explotadas únicamente para beneficio de la corona española. Y es así como se acumularon grandes cantidades de oro y grandes cantidades de plata, fundidas en barritas, así como la mota que utilizamos para la pizarra, así en barritas, lingotes. Eran fundidos y luego tenían que ser trasladados ¿a dónde, Jerico? Con destino a España, desde el puerto del Callao con destino al puerto de Cádiz, en España. Pero para trasladarse del puerto del Callao al puerto de Cádiz, en España,
vía marítima, esto tardaba aproximadamente 6, 7, 8 meses navegando por el mar. Después de 7, 8 meses, miren, de navegación, el barco mercantil llegaba a su destino. Pero a veces no llegaba. ¿Y sabes por qué razón no llegaba, mi apreciado César Colán? Debido a que estos barcos eran asaltados. ¿Dónde? En el mar de las Antillas, en Centroamérica, por unos asaltantes. Y esos asaltantes en el mar fueron conocidos con el nombre de piratas y corsarios. ¿Con qué nombre, Jerico? Piratas y corsarios. Anótale 2 puntos a Jerico. Piratas y corsarios. ¿Quiénes eran los piratas y corsarios? Asaltantes en el mar, Renzo Reyes. Asaltantes en el mar. El pirata robaba, mataba, saqueaba, incendiaba para sus bolsillos. El corsario hacía lo mismo que el pirata, pero no para sus bolsillos, sino para beneficio colectivo de sus países. Ahí está la marcada diferencia, Renzo Reyes. ¿Me entendió? Pero los dos realizaban actividades ilícitas. Eran delincuentes. A veces, este cargamento con oro y plata llegaba. Y a veces no llegaba, porque eran hundidos en el mar. Mira tú, eran hundidos en el mar. Esas embarcaciones, primero saqueadas por los piratas y corsarios y luego hundidas en el mar. ¿Quedó claro? Entonces, profesor, si hablamos del mercantilismo, estamos hablando de la necesidad de tener mayores ganancias, el afán de lucro. Y la única forma de lucrar, de tener ganancias, era a través de la minería. Otras actividades como la agricultura, no. Ganadería, no. Pesca, no. No es que no se haya trabajado. Sí se trabajó en la colonia, pero no se le dio la debida importancia. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Estamos claros, Aileen? Sí, profesor. Perfecto, vamos a Sí, seguir. profe. Con el permiso de Aileen, vamos a seguir entonces. Señores, los metales fueron explotados y exportados con destino a España para la producción de armas y para financiar también las guerras que este país tenía contra sus enemigos. Así es, y un enemigo fue nada más y nada menos que Francia. Años más tarde, con la presencia del gran Napoleón Bonaparte, ¿no? Es un tema ya de la historia universal. Francia se apoderó de España. Tanto así que Napoleón Bonaparte encarceló a Carlos IV y Fernando VII y nombró como rey en España a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella en la historia universal. Mire usted, y España dijo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y aparece nada más y nada menos, ¿quién? Su defensor, Inglaterra. Aparecen los ingleses y ayudan a España. Inglaterra se enfrenta con Francia y va a ganar Inglaterra. Es derrotado Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo. ¿Se acuerdan? Ya el profesor Jesús Jarro Vázquez les va a explicar a ustedes en temas de historia universal. Bien. Profe, narro. ¿Perdón? Dijo jarro, no narro. No, profesor Jesús Narro Vázquez. ¿Ya? Bien, entonces ahora hablamos del exclusivismo. Miren ustedes. Entonces, ¿quedó claro el mercantilismo? Sí, quedó claro el mercantilismo. Ahora nos vamos al exclusivismo. Miren ustedes. España dijo, tú
tú me perteneces. ¿A quién le dijo eso? A sus colonias. Ah, por lo tanto, tú vas a hacer lo que yo te diga. Ya. Tú no vas a comprar a nadie sus productos de la industria. Solamente me vas a comprar a mí. ¿Correcto? Sí, 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 dijeron sus colonias. España no se confió. España dijo, cerremos las ventanas, cerremos la puerta. Quiso asegurarse. Solamente me vas a comprar a mí. Eso se llama monopolio comercial. Mono, uno, un solo comercio. Las colonias de España estaban obligadas solamente a comprarle a España. Las colonias en América tenían que comprarle solamente a España, a nadie más. Y tenían que pagar sumas elevadas por artefactos producidos por la industria española. No había competencia. No había otro vendedor. Estaban prohibidos de comprarlos. Hasta que aparecen las grandes potencias competidoras de España. Aparece Francia, aparece Inglaterra, aparece Italia. Mire usted. Con los mismos productos elaborados por la industria española. En otras palabras, las grandes potencias en Europa plagiaron, imitaron, piratearon los productos de España y lo ofrecieron a sus colonias a distinto precio, a menor precio. ¿Qué cosa hicieron las colonias? Cogieron los productos europeos de otros países y dijeron, mira, es igualito a lo que fabrica España, pero este cuesta menos. ¿Qué hicieron? Dejaron de comprarle a España y empezaron a comprarle a esas potencias competidoras de España. ¿Aparece qué cosa? Aparece el contrabando. Primero entonces, debido al monopolio comercial, aparece la piratería, el plagio. Y la forma de vender se llamó contrabando. O sea que el monopolio comercial trajo como consecuencia la aparición primero de la piratería y luego del contrabando. ¿Quiénes protagonizaron esto? Las grandes potencias competidoras de España. ¿Debido a qué, mi apreciado Jerico? Debido a el establecimiento del llamado monopolio comercial. ¿Quedó claro, Alonso Cagua? ¿Quedó claro? Sí, profesor, está bien. ¿Sí? Luciana, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ariana, ¿quedó claro? Entonces, profesor, debido a la presencia del monopolio comercial, aparece primero la piratería y luego aparece el contrabando. ¿Qué nos dice el exclusivismo? Equivalente al monopolio comercial, por el cual España podía comercializar solo con sus colonias y éstas estaban prohibidas de comercializar o comerciar entre ellas. ¿Me entendieron? Entonces, eso se llama monopolio comercial. Por ejemplo, en el colegio, ¿se acuerdan cuando estábamos en clases? Solamente había en todo el colegio del local de secundaria un solo kiosco. Y todos tenían que correr al kiosco a comprar. La señora que vendía en el kiosco, su paquete de galleta lo podía vender a un sol. Y así tú,
sabiendo que cuesta menos el paquete de galletas en la tienda, tenías que comprarlo, porque no había, uno, no te dejaban salir a la calle. Dos, tenías que comprar, cueste lo que cueste, en el kiosco. Entonces, es un ejemplo de monopolio. Pero el próximo año habrá 2 kioscos de 2 personas distintas. Los 2 van a competir en precios y tú vas a elegir dónde comprar. ¿Me entienden, no? O sea, cuando hay competencia, ¿qué cosa? El consumidor va a decidir dónde comprar. ¿Me entendió o no? Eso se llama monopolio cuando no hay competencia. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahora, la tercera característica, el intervencionismo. Vamos a escuchar en la voz angelical de Ailín Centeno qué dice el intervencionismo. Vamos, Ailín, lúcete. El intervencionismo consistió en el control y regulación directa ejercida por España sobre todas las actividades económicas de sus colonias, con una serie de prohibiciones que no permitieron el desarrollo de estas. En general, la economía colonial se sustentó en 3 grandes sectores. Perfecto, gracias, hija. Explico, mira, cuando se habla de intervencionismo es que España va a intervenir y va a gravar, ¿qué cosa? Los denominados impuestos. Impuestos para todo. No se quiso quedar atrás España. Dijo, tengo que ganar, tengo que lucrar. ¿Y saben qué impuesto creó? Primero empezó con la fe. Todos en la colonia, por creer en Dios, tenían que pagar un impuesto obligatorio. Y ese impuesto se llamó diezmo. Pero ¿saben qué dijo Oscar? Ah, entonces yo no creo en Dios y no pago el diezmo. Por decir eso, lo agarraron del cuello a Oscar y se lo llevaron ¿dónde? Al Tribunal del Santo Oficio. ¿Y qué cosa dijo Oscar? Sí creo en Dios, sí, voy a pagar mi impuesto. Porque sabía lo que había en el Tribunal del Santo Oficio. Podía ser castigado o podía ser sentenciado a morir quemado vivo en la hoguera por decir no creo en Dios. Ah, entonces ya había otro ingreso para España. Todos los fieles que tenían la obligación de creer en Dios tenían que pagar el diezmo. ¿Y en qué consistía el diezmo, Alonso Cagua? En pagar o contribuir con el 10% de todos nuestros ingresos. O sea que si yo ganaba 100 soles al mes, tenía que pagar como diezmo, ¿cuánto? 10 soles. Profesor, o sea que en ese momento a España no le importaban las personas, solamente la plata. Así es. Por eso dije, lucrar, 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 ganar, a costa de todo. Mira tu hijo, eso no es nada. El pobre indio tuvo que trabajar 20 horas diarias, a latigazos, en condiciones infrahumanas, Alonso. No sé quién le contó al español, ¿saben qué cosa le dijo? Dale a ese miserable hoja de coca, que mastique hoja de coca en la mañana, en la tarde y en la noche. Y el español dijo, ¿por qué? Porque vas a obtener 2 cosas. 1, vitalidad y fuerza para trabajar. Y 2, se le va a reducir el apetito alimenticio. Y con eso te vas a ahorrar. Ya no le vas a dar los alimentos que debes darle. No va a tener hambre y va a trabajar más. Por eso que el indio, por eso que el indígena, señores, no pasaba los 35 años, Fernando Daniel Chávez. Mira tú. Por esa razón, Salas Chávez, perdón. Por esa razón, el indio no pasaba los 35 años, debido a los malos tratos, debido a condiciones infrahumanas, debido a la mala alimentación, debido a la explotación, debido a todo.
A los 33, 34, familia Sala Chávez, presente. Acá está, llévenselo. Ya estaba postulando a cadáver. Mire usted. Y todos los indígenas varones estaban sentenciados a trabajar en las minas. Por eso las indias, las madres indígenas, cuando salían embarazadas y llegaba el momento del parto, ahí en el momento del parto ellas agarraban a su bebé recién nacido y lo primero que hacían, ¿qué cosa era? Mirar qué sexo tiene. Si tenía el sexo de Fernando Daniel, con el dolor de su corazón, agarraba su piernita, la parte del fémur, y se la rompía. ¿Para qué? Solamente los inválidos estaban exonerados de trabajar en las minas. Ellas preferían llorar ese momento a llorar toda la vida. Mire usted, impresionante. Otro impuesto en la colonia fue nada más y nada menos el impuesto de alcabala. Tienes tu casita, vas a pagar por tener tu casa. Hoy en día también pagamos por tener casa. Pagamos un autovalúo a la municipalidad, ¿o no? ¿Sí? Otro impuesto, el impuesto de almojarifazgo, por comprar y por vender. ¿Sí, señor? Y así numerosos impuestos que se grabaron con la finalidad de enriquecer a España, la madre patria del Perú. ¿Me entendieron? Entonces, hemos estudiado las tres características importantes de la economía colonial. Mercantilismo, repito. 2, exclusivismo. 3, intervencionismo. ¿Ha quedado claro, Ailín Centeno? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Bien, ahora dice, vamos a hablar acerca de la agricultura y vamos a hablar acerca de la ganadería en la colonia. Estas también se desarrollaron, pero se desarrollaron en menor intensidad, porque estas no facilitaban grandes utilidades. Se trabajó agricultura y ganadería para satisfacer la necesidad alimenticia de la población, pero no para enriquecer España. Miren ustedes, cuando llegan los españoles, señores, aparece un nuevo concepto de la tierra. Ahora la tierra tiene dueño. Ahora la tierra se convierte en propiedad privada. No te olvides. Y la tierra va a ser distribuida. Había tierras que pertenecían al Estado, sí señor. Tierras que pertenecían al Estado, no las toques, son intangibles, son inviolables. Grandes propiedades territoriales en las haciendas. Miren ustedes, había pequeñas y medianas propiedades pertenecientes a criollos, españoles y mestizos. La propiedad, en otras palabras, en los tiempos de la colonia, se convierte en propiedad privada. Las propiedades que tenían los indígenas van a pasar de tipo comunal, la tierra de todos y para todos, van a pasar a propiedad privada. Así como viene la invasión, en el Perú también se desarrolla, un proceso llamado proceso de mestizaje, así como también el proceso de transculturización. Así como se mezclaron razas, la raza española con la indígena, aparece la mestiza, también se mezclaron conocimientos, también se mezclaron aportes culturales, venidos de España y también los que habían acá en el Perú. Todo
todo eso se va a mezclar y aparece un nuevo conocimiento, aparece un nuevo saber, aparece una nueva historia, los cuales van a jugar un papel muy importante. Aparece la cultura mestiza peruana. ¿Sí, señor? Las haciendas jugaron un rol fundamental. Estas se van a convertir en fuente de renta para sus dueños. Miren ustedes. ¿Quién trabajaba en las haciendas? Los indígenas y también los negros. Los negros llegados del África en calidad de esclavos van a trabajar. ¿Sí, señor? Había negros que se fugaban de las haciendas. A esos negros que se fugaban de las haciendas se les conocía con el nombre de cimarrones. ¿Quién era un cimarrón? Un negro fugitivo. Mire usted. Entonces es importante resaltar todo esto, profesor. Se van a introducir de España diversos cultivos. No solamente si hablamos de agricultura, sino también en ganadería. Aparece el ganado porcino, caprino, equino, vacuno. Acá solamente antes de la llegada de los españoles contábamos con el ganado auquénido. Y aparecen nuevos cultivos también como el trigo, cebada, vid, olivo, caña de azúcar, entre otros. Importante, muy importante. Por esa razón, se trabajó de esa naturaleza tanto en las haciendas como en la propia ciudad. Bien, vamos a despedirnos en esta primera parte. Ya ingresamos a una segunda parte de la clase en algunos minutos. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en unos minutos más. Gracias, alumnos del tercer año de secundaria. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor de Historia del Perú.